Absolutamente. ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué te hace feliz? Yo cuando logro resolver un problema de un vecino o de una vecina, por pequeño que sea, me siento muy feliz. La escuela abierta y la universidad abierta o la librería popular han sido minutos de alegría que son equivalentes, me imagino yo, a esas personas que les gusta lo material, ¿no? A sacarse el gordo. Creo que la que más se conoce es la farmacia popular. Pero ¿de dónde salen las ideas estas de la farmacia popular, la librería, la escuela de teatro gratuita, la universidad abierta? ¿Son Siempre ideas salen de tuyas? la comunidad. No, siempre salen de la comunidad. La gracia es que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a terminar el día del trabajo municipal con 2 reuniones en casas de vecinos. A veces son 11, otras veces son reuniones, pero en una casa de cualquier vecino que te invita y él invita a todos los vecinos de su cuadra. ¿Ya? Entonces, en cada casa se juntan entre 15 a 30 personas. ¿Y eso en Dependiendo. tiempos normales sucede a diario? Todos los días, Todos de los lunes a días. sábado, habitualmente dos reuniones, una a las 6 y una a las 7:30, 8, ¿Ya? ¿no? Con los vecinos. Con los vecinos. Y ahí tú vas discutiendo y vas conversando con ellos y ellos te van contando primero acerca del barrio, acerca de cómo ven su vida, acerca de los dolores que tienen, de los problemas, ¿no? Los sueños. Los sueños que tienen de cambio, van analizando la gestión municipal contigo, te van contando las cosas que no funcionan y te vas contando también las que funcionan. Y a lo largo de un tiempo, digamos, cuando tú percibes que hay un dolor que se repite, en estas reuniones nos dábamos cuenta que había una cantidad de abuelitos y abuelitas que se estaban apagando en sus casas. Y los veíamos que los tomaban, los sentaban afuera del patio, los devolvían en la tarde. Y cuando preguntábamos, muchos decían, no, es que yo no veo. ¿Pero por qué no? No, si yo veo, pero no puedo comprarme lentes, entonces para mí es muy difícil salir a la calle. Se caían en las veredas, se caían al llegar a la esquina, le tenían miedo a los autos, a los semáforos. Entonces cuando hicimos la óptica popular, la fuimos materializando como idea. Nadie sabe esto, porque los medios la cubrieron mucho menos. Pero la óptica popular tuvo 3 veces el impacto de la farmacia popular. La farmacia popular se demoró como 3 meses en llegar a los 1000 inscritos. La óptica popular tenía 3000 inscritos en 2 semanas. Pero ahora en estos tiempos de pandemia la gente no sabe lo que está pasando acá en Recoleta. Vemos a Joaquín Lavín todos los días en la tele y se sabe poco lo que está pasando en Recoleta. ¿Por qué? ¿Qué cresta está pasando ahí? A ver, primero porque la pandemia le ha entregado a la derecha una oportunidad notable. Antes de la pandemia la derecha estaba en el suelo, el peor gobierno de la historia de Chile, con el peor resultado en las encuestas, desde las que pagan ellos mismos hasta las que Sí. pagan sus adversarios, digamos, ¿no? La pandemia le entrega a la derecha la posibilidad de dejar de lado todas las discusiones y todo lo que venía aconteciendo en el país a partir de el estallido social, o mal llamado estallido social del 18 de octubre, ¿no? Y comienza a desplazar el eje de gravedad. Si uno me pregunta a mí cómo está llevando la pandemia al gobierno, yo diría de una manera en que yo no lo haría jamás. ¿Cómo lo harías tú? Porque acá hay un cuerpo valórico que antecede la toma de decisiones. Entonces para ellos es correcto, por ejemplo, poner la economía por sobre la salud de las personas. Ellos están mucho más preocupados de la salud de las empresas que de la salud de las personas. Sí. Y efectivamente hoy día, ante la pandemia, tú ves exactamente lo mismo. Tienes un gobierno que no quiere paralizar el país, no quiere generar un daño y tampoco quiere invertir plata en detener la pandemia. De hecho, somos uno de los países que menos esfuerzo fiscal tiene a lo largo del mundo para enfrentar la pandemia. Mientras otros países están entre el 20 y el 40%, nosotros andamos por ahí por el 7%, hay que ver hasta dónde llega, no va a ser mucho más. Y cuando tú te das cuenta que el presidente, por ejemplo, deja que este proyecto de protección del trabajo, supuestamente, Sí. lo terminan ocupando solo las grandes empresas, gran parte de las grandes empresas, que han hecho riquezas enormes durante 30 años y que no van a perder un peso. No van a perder un peso, quizás dejen de ganar algo, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, que las garantías
bancarias se las pasan a la banca privada y que a quien vaya a pedirle crédito a la banca privada le va a pagar los costos operacionales durante 4 años. Sí. O sea, Sí, cualquier pequeña y mediana empresa quisiera que el Estado hiciera alguna acción para cubrirle a costa de otro los costos operacionales por 4 años. Nunca habían prestado y nunca van a volver a prestar más plata que en este tiempo, con una tasa muy reducida, pero con una tasa que les va a permitir capear esto sin haber perdido un peso de todo lo que ha ganado la banca en todo este tiempo, lo mismo que la AFP. ¿Por qué la discusión de sacar plata de la AFP? ¿Por qué sacar plata de las cuentas individuales? Sí. ¿Por qué no sacar plata de las utilidades de la AFP? Es como que este virus se siente muy cómodo con el sistema neoliberal. Pero por supuesto, si además es producto del sistema neoliberal. Además es producto de cuando un sistema estresa a la naturaleza y la naturaleza reacciona. ¿Y qué tienes planeado tú hacer? Nosotros estamos evaluando una serie de planes alternativos, pero estamos en una economía de guerra, o sea, disminuimos todos los gastos no esenciales al mínimo. Hemos concentrado todo el gasto en los programas sociales de ayuda a los vecinos. Estamos monitoreando el desarrollo de la pandemia en nuestra comuna. Hemos ido combatiendo el secretismo del Ministerio de Salud con la información proveniente de nuestra red de salud, que es la salud primaria, que es la primera barrera donde llegan a consultar. Así que estamos haciendo todo y estamos elaborando planes. Por razones obvias no los voy a dar a conocer de manera anticipada, pero que tienen que ver con buscar financiamientos, con una serie de cosas que espero podamos hacer para poder pasar esta crisis que vamos a tener. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo: no queremos que esta crisis sanitaria sea además una crisis económica y una crisis educativa. ¿Hay crisis educativa? A ver, yo creo que hay crisis, ¿no? Y yo creo que la crisis es completa en todos los ámbitos. Tratar la gestión gubernamental como si fueran parcelas aisladas, no entender nada. Se habla mucho de la educación a través de Internet, pero es que yo creo no que se el toma ministro, en cuenta de que la mayoría de los hogares ni siquiera tienen Internet. Yo creo que el ministro primero vive en una burbuja muy parecida a la del presidente y muy parecida a la del ministro de Salud. Nunca han andado en micro, nunca han andado en metro, no creo que conozcan los sectores populares, pero además tienen y se dan vuelta a carnero todos los días, dicen un día una cosa, un día otra. Nadie puede entender, habría que preguntar. Esta pandemia le dio un segundo respiro a este gobierno. Hoy día han empezado a hablar de este enemigo cruel, poderoso, que no respeta a nadie ni a nada, ¿no? Y que ahora dicen que nos va a acompañar 2 años, porque este es el lenguaje que ellos manejan. Sí. Ellos se sientan muy cómodos en el lenguaje de la guerra. Ellos se sienten y tenemos que ser firmes cómodos, ¿no? y solidarios. Pero efectivamente, además, pareciera ser que quieren extender la pandemia hasta que termine el mandato del presidente Piñera, para que no pueda enfrentar ninguno de los cambios ni de las discusiones trascendentales que este país estaba discutiendo hasta la llegada del primer caso. ¿Por qué mal dicho estallido social? Cuando uno mira la historia de los últimos 30 años en Chile, tú te das cuenta que las mismas organizaciones que convocan a las manifestaciones hoy, con otras que han aparecido en esta misma intertanto, ¿no?, han convocado más de 500 organizaciones. Y que las demandas son las mismas desde el año 86 hasta ahora, no han cambiado ni una y no hay ninguna nueva demanda. Quizás la única nueva que puede haber es el perdonazo del CAE, porque es una política que no nació en dictadura, sino que nace bajo el gobierno de Ricardo Lagos, Claro. ¿no? Pero salvo esa y quizás otros detalles, no hay nada que sea nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el mismo movimiento social que en el 90 se los dijo con 50.000 personas, que en el 94 se los dijo con 70.000, que en el 97 se los dijo con 100.000, que en el 2001 se los dijo con 200.000, que en el 2006 se los dijo con 500.000, que en el 2011 con Camila Vallejo a la cabeza se los dijo con 1 millón de personas en la calle, y que en el 2016 con No Más AFP se lo dijo con 1,5 millones, y que en el 2019 se lo dice a todo aquel que quiera escuchar y que lo haya venido planteando, ¿no?, con 2 millones de personas en la calle de manera simultánea, y ahí todos se sorprenden y dicen: oh, esto es un estallido. No. Oye, ¿no te ha llamado la atención? Me gustaría saber tu lectura en las marchas que empezaron el 18. De hecho, nos encontramos en varias marchas. ¿Cómo lees tú
el hecho de que en estas marchas las banderas eran la bandera mapuche y la bandera chilena en negro. ¿Cómo lees tú eso? Yo creo que eso es un discurso más que una realidad. Por ejemplo, las banderas del PC también estaban. La verdad, yo he ido con banderas del PC, nunca nadie me ha echado, además, muy por el contrario. Yo creo que esa es una construcción, ¿no? Sí, efectivamente hay un desplazamiento de gran parte de los partidos políticos que nunca han estado ahí, pero hay partidos que siempre han estado ahí y que no tienen problema para ir. Pero en estas marchas se sumaron esas banderas. Se sumaron porque son parte de los problemas esenciales que el país arrastra y que no ha querido ver, ¿no? Pero te lo comento de otra manera para seguir con la misma historia. En este proceso de acumulación de fuerza, en términos leninistas, duros, lo que acontece es la transformación de la huelga económica en huelga política. Es decir, la transformación de una huelga que venía dándose a lo largo de 25 o 30 años por diversos actores, pero de manera absolutamente separada, en donde cada uno llamaba a protestar y a salir a la calle por sus intereses particulares. Y la Mesa de Unidad Social lo resume en una frase célebre, pero que es tremendamente sintética y con una capacidad de síntesis maravillosa. Dice, nos cansamos, nos unimos. Nos cansamos de estar en la calle peleando los de la CUT por el 1 de mayo, los universitarios por la educación superior, los secundarios por la universidad, por la educación pública, los trabajadores de la salud, de la FENAT o de la Confusam por los problemas de la salud y los profesores por los problemas de los profesores. Y llega un minuto en que toda esta gente que viene durante 30 años protestando por separado, ¿no? Y cada uno por sus intereses particulares, llega un minuto y cuando alguien llama a evadir el metro, toda esta rabia acumulada, toda esta decepción, ¿no? Se consolida y cristaliza en lo que es una huelga política. Es decir, cuando todos los que estaban separados se dan cuenta que el enemigo es el mismo, que hay que ver el modelo que es el problema esencial, que todos los problemas que tenemos apuntan hacia la misma causa y que por lo tanto nos cansamos y nos unimos. Y los que nunca estuvieron en la calle se suman, y se suman con mucha rapidez. ¿Por qué? Porque los problemas le han ido llegando a ellos. Por ejemplo, en el 86, o en el 88 mejor dicho, cuando se salió de la dictadura a través del plebiscito, los comunistas no firmamos el pacto, la salida pactada de la concertación con la derecha, en donde la concertación le hizo un tremendo regalo a la derecha, le regaló la mayoría parlamentaria a pesar de que eran una minoría. ¿Para qué? Para que nunca pudieran cambiar nada del modelo. En esa época los comunistas decíamos, mira, no, nosotros queremos nueva constitución y elecciones libres. Pero hubo mucha más gente que le creyó a la salida de la concertación con la derecha y empezaron a votar por ello, sin nueva constitución, sin elecciones libres, con un sistema binominal. Eso se agotó en el tiempo, pero déjame darte... Nosotros empezamos a postular, a participar inmediatamente. En esa época nosotros dijimos, oye, las AFP van a ser un fracaso, nos están mintiendo. Y empezaron las presiones para que todos se cambiaran a la AFP. Pero tuvimos que esperar 25 años para que empezaran a jubilar los primeros jubilados y ellos empezaron a dar cuenta que lo que nosotros habíamos dicho hace 25 años era real y que las pensiones eran miserables. Y surge el movimiento No Más AFP. Hay distintas formas de llegar a la comprensión de los procesos. Una en la reflexión, otra en la imitación y otra por la propia y amarga experiencia. Mucha gente en Chile se ha terminado sumando a esto por la propia y amarga experiencia. Que eso es además una forma de llegar a la comprensión muy conservadora. Es como toda esta gente derecha, que tú conoces, yo también, conocemos gente derecha. ¿Tienes amigos de derecha? Sí, algunos sí. Yo me crié en el club palestino, imagínate, está lleno, ¿no? Y son gente que solo aprende por su propia y amarga experiencia, entonces son todos contrarios al divorcio hasta que se divorcian. Sí. Y son contrarios al aborto hasta que tienen que pagar un aborto. Y son homofóbicos hasta que les sale un hijo gay. Entonces van aprendiendo cuando la vida les pega cachetadas en la cara, ¿no? Y por eso que no son capaces de reflexionar más allá de sus propios intereses y de su propia realidad, no son capaces de imitar lo que da buenos resultados, y la única manera de aprender, tenemos quizá a Alamán y a la Cubillos, que son los emblemas más grandes, ¿no? Los dos votaron contra la ley del divorcio hasta que se divorciaron
gracias a la ley que ellos rechazaron después, ¿no? Por qué para mucha gente la palabra comunista es como un insulto? A mí me han gritado en la calle así, pero con odio. Así por opiniones que de repente tiro en Instagram o qué sé yo, pero así con odio, así, ¡comunista! O sea, Yo puedo responder con otra pregunta. ¿De dónde viene? ¿Qué opinas? La gente que tiene ese prejuicio atávico tan profundamente arraigado, tendría que preguntarse a sí mismo por qué piensa eso. Nosotros nunca hemos gobernado solo este país, salvo con Pedro Aguirre Cerda en una alianza y con Salvador Allende. Nunca hemos propiciado ningún golpe de Estado. Nunca hemos estado involucrados en actos de corrupción. De toda la corruptela que ha inundado nuestro país en el último tiempo, tú no ves ningún militante comunista que haya sido pesquisado con boletas falsas, con financiamiento ilegal o en algo que sea efectivamente un acto de corrupción. Los otros partidos están llenos, algunos más llenos que otros y otros con pequeños casos, pero los comunistas nunca. Entonces, cuando yo pero una herencia de la dictadura, es una herencia de la derecha, porque la derecha, no olvidemos que la derecha se ha estado apropiando del lenguaje. La derecha en el día de hoy habla de derechos humanos, de justicia, de libertad. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que echarle la culpa a la derecha solamente es ningunear a la gente e infantilizarla, porque es la gente la responsable. Si alguien cree todo lo que le dicen sin reflexionar y sin darse cuenta ni querer buscar la verdad, no es un problema de quien te lo dice. Si alguien quiere actuar sin reflexionar, por ejemplo, hay gente que critica todo el día y todos los días el modelo en el que vivimos, pero cuando se levantan a votar o cuando dejan de levantarse a votar, permiten que ganen los mismos de siempre que han administrado este modelo 30 años. Es una decisión personal. Lo único que te puedo decir, para tratar de tranquilizar a los que tienen esas dudas, que en 7 años de gobierno comunista no se ha perdido ninguna guagua, no hay ninguna denuncia de guaguas desaparecidas en esta comuna, y que todas las políticas que hemos implementado no solo las han copiado hasta alcaldes de derecha, sino que además le han mejorado la vida a nuestra comuna mucho y han puesto a Recoleta en un lugar de prestigio a nivel nacional. Si eso les puede molestar, porque esto además no es el programa de Daniel Jadue, es el programa del Partido Comunista, que funciona en La Ligua, funciona en Diego Almagro, funciona en Los Vilos, funciona en Canela. De hecho, el PC va a poner un candidato para las próximas elecciones. ¿Vas tú? El PC definirá, ya definió que va a llevar candidato a candidato. El nombre se va a discutir después de las municipales, porque creemos que las cosas hay que enfrentarlas paso a paso. ¿Qué opinas con respecto a los movimientos feministas en Chile? Fue impresionante la marcha de las mujeres que hubo, ¿no? El 8 de marzo. A ver, lo primero es que hay que reconocer que la lucha feminista en Chile es una lucha que lleva los mismos años que la República. Uno no puede pensar en el movimiento feminista pensando en los últimos años con este, entre comillas, cambio cultural, salto cualitativo de la lucha feminista, ¿no? Hay que pensar en la lucha feminista homenajeando y resaltando el rol de las mujeres que instalaron la lucha por poder ir a la universidad, de la lucha por poder votar. Sí, pero la pregunta va más allá, o sea, ¿tú vinculas el patriarcado con el neoliberalismo? Absolutamente, ¿sí? Pero absolutamente, sí. Además, a ver, aquí quizá haya que hacer una explicación un poco más teórica de cuál es la forma en cómo los comunistas vemos la realidad. Nosotros creemos en esta imagen de lo que es la unidad material del mundo, ¿no? Que está muy bien retratada en el libro de la dialéctica de la naturaleza de Engels, en donde uno podría explicarlo cuando tú miras la Tierra de lejos, digamos, ves solo una pelota y no tienes por qué enterarte de que dentro de esa pelota vivimos tanta gente tan distinta y que pareciéramos ser unos distintos de otros. Cuando tú miras esa pelota de lejos, ves que es solo una pelota y que hay una unidad material del mundo
en donde todo lo que existe ahí es interdependiente lo uno de lo otro y que todo lo que ahí existe es parte del mismo cuerpo. Y por lo tanto Marx, en el trabajo Enajenado, un manuscrito económico filosófico posterior de 1844, empieza a definir a la naturaleza como el cuerpo inorgánico del ser humano, ¿no? Es decir, reconoce la existencia de dos cuerpos. Este que es el cuerpo orgánico, del cual depende directamente tu vida, y este otro cuerpo, respecto de mí, ¿no? Que es mi cuerpo inorgánico, del cual depende indirectamente mi vida, y con el cual yo tengo que estar en constante intercambio para no morir, ¿no? Y eso es la naturaleza, los otros seres humanos, todo lo que tú ves. Y Marx dice, bueno, todo lo que le terminamos haciendo a nuestro cuerpo inorgánico nos lo terminamos haciendo a nosotros mismos. Esta es la razón por la cual los marxistas podemos asumir la lucha sobre el derecho animal, la lucha feminista, la lucha de otros pueblos en primera persona, porque no nos sentimos distintos a todas aquellas porciones de materia de esta unidad material que también requieren de su emancipación. Entonces los marxistas por eso somos internacionalistas. Aquí está el quid de por qué somos internacionalistas. Aquí está el quid de por qué a nosotros nos duele lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en el Sahara, lo que pasa en el Kurdistán, lo que pasa en cualquier parte del mundo, en América Latina, en Centroamérica, ¿no? Porque creemos que todo ello son parte de nuestro cuerpo inorgánico. Y por lo tanto, feliz, orgulloso de que se vayan configurando nuevas luchas que se van sumando y que se van complementando para poder terminar con todo sistema de dominación y de discriminación. El patriarcado, el neoliberalismo, que es un sistema tremendamente cruel y brutal. O sea, hay una definición que yo siempre la asocio con el neoliberalismo y que en los textos oficiales no está asociada. Cuando uno piensa en Sudáfrica, tú inmediatamente se te aparece la palabra apartheid. El apartheid se definía como un país donde en una misma nación habían dos sistemas, un sistema para los blancos y un sistema para los negros. Ellos tenían todos los privilegios, estos tenían todos los costos, ¿no? y tenían todos los dolores, y aquí estaban todos los problemas. Bueno, el neoliberalismo es un sistema de apartheid, porque dentro del mismo país, que es neoliberal, hay dos sistemas, uno para los que tienen dinero y uno para los que no tienen dinero. Y los que tienen dinero resuelven todos sus problemas de manera muy eficiente y eficaz con la riqueza que han generado los que están acá, pero que el capitalismo la concentra en pocas manos, ¿no? Y los que no tienen dinero no pueden resolver y viven siempre con la incertidumbre de que van a comer mañana, o con la incertidumbre de si van a poder trabajar, o con la incertidumbre de si efectivamente van a poder dar a los suyos las necesidades básicas que todo ser humano quiere. ¿Cómo no estar entonces con el movimiento feminista? ¿Cómo no estar con los movimientos de liberación nacional en todo el mundo? Sí. Si finalmente son nuestro propio cuerpo. Los mapuches, todos los problemas que hay en la Araucanía. Bueno, yo como palestino siento que la lucha palestina, la lucha mapuche es exactamente la misma. ¿Tú haces una diferencia entre judío y sionista? Completa. O sea, es más, siento que aquí hay un intento de confusión permanente, y esto es una política del sionismo, de querer utilizar, ¿no?, al judaísmo y subordinarlo a los intereses sionistas. Sí. Yo no soy un hombre particularmente religioso, pero le tengo mucho respeto a todas las religiones por igual, pero a los movimientos políticos que han utilizado a la religión, como las cruzadas, como el sionismo y como otros, porque no son lo único. Uno también podría pensar en el fundamentalismo islámico hoy día. Son puros movimientos que toman la religión y la instrumentalizan para objetivos que son políticos y económicos, ¿no? Y esto lo demuestra el hecho que estén los Naturicarte, que hayan judíos a lo largo de todo el mundo que sean contrarios a las políticas de Israel y contrarios al sionismo. Obviamente, sí. Y que hayan además judíos antisionistas, ¿no? Porque son dos cosas completamente distintas, más allá de lo que los sionistas quieran decir de que son una y la misma cosa. Esa es una confusión que ellos han sabido instalar a nivel mundial, pero que efectivamente mucha gente tiene la claridad de que no hay nada. Es más, cómo no recordar que cuando se inicia en América Latina
esta corriente para reconocer al Estado palestino independiente, el primero que lo hace es un ministro de Relaciones Exteriores que es judío, ¿no? Y que es el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de los Kirchner en Argentina. Sí. Y que es el primero que además, el único que reconoce al Estado palestino con las fronteras del 67. ¿No? ¿Qué más claro que eso? ¿Y qué mensaje le podrías decir a los vecinos? ¿Cómo podrían colaborar para seguir adelante en esta situación? Lo importante es que el poder está en los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cómo me ayudan y cómo pueden ayudar a pasar esto lo más rápido posible? Con mucha solidaridad, preocupándose de los vecinos, preocupándose sobre todo de los adultos mayores, yendo a ver a los vecinos que están enfermos, tomando todas las precauciones, preocupándose de que no les falte nada, comunicándose con la municipalidad cuando alguien sepa de alguien que está necesitado, pero no pueda recurrirlo personalmente, de tal manera que nosotros podamos movilizar toda nuestra capacidad y seguir trabajando en seguir haciendo grande la comuna y a nuestro país. Yo creo que quedan muchas cosas por hacer, pero lo único que no tenemos que preocuparnos es tratar de competir con aquellos que políticamente nunca van a aceptar o nunca les va a gustar, ¿no? Que nosotros podamos destacarnos públicamente ni que podamos seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas a costa de combatir la corrupción, de combatir el abuso, de combatir todos los males de este sistema, y que le vayamos pudiendo poner cota al neoliberalismo y que vayamos pudiendo mejorar la comuna como la hemos ido mejorando. Lo más importante, participación directa. Lo más importante, hacernos cargo de los problemas entre todos y entender que sin participar no podemos transformar nuestro país. ¿Qué va a pasar con los escolares? Mira, es difícil hablar, yo ya, entre comillas, hice mi tarea como padre, ¿no? Yo tengo a una hija que ya supera los 20 años y que está estudiando en la universidad, pero si yo la tuviera en edad escolar, no la arriesgaría jamás, en ninguna circunstancia. Cuando uno ha pasado los 50 años, se da cuenta que un año, a los 20 años, a los 15 años, no pesa absolutamente nada. Si hay que perder un año, se pierde. Y no se pierde, se invierte. Se invierte en tiempo con la familia, se invierte en cariño, se invierte en deporte, se invierte en cultura, se invierte en lectura. Pero yo creo que si hay algo que ningún padre puede aceptar, es que un gobierno lo obligue a poner en riesgo a su hijo, única y exclusivamente para tratar de tender un manto de normalidad sobre una situación tan anormal como esta, solo porque a ellos les conviene. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños. Además, porque las medidas que ha planteado el ministro Figueroa no solo son absurdas, sino que son impracticables. Si él quiere que tengamos 20 alumnos por sala, entonces que nos construya 19 colegios adicionales para poder tener a los otros 20 en salas de manera simultánea y que nos pase la plata para contratar a el doble de profesores de los que necesitamos hoy día, ¿no? O que efectivamente nos pase la plata para pagarle a los mismos profesores 2 jornadas y para poder poner a la mitad del colegio de día, a la mitad del colegio en una jornada distinta, pero que además les explica a los padres cómo les va a organizar las vidas a ellos, de tal manera que los cambios que él pretende hacer y para los cuales no hay viabilidad política, ni viabilidad social, ni viabilidad económica, y por lo tanto son simplemente un saludo a la bandera para ayudar a tratar de instalar esta normalidad falsa que quiere instalar la derecha, no va a pasar. No va a pasar. Así que seguiremos tomando las decisiones que tengamos que tomar. Yo creo que no pocas veces se han hecho 2 semestres en uno. Yo creo que es una alternativa. Yo creo que es una alternativa además ver qué hacemos con el próximo verano, de tal manera que todos podamos compartir, para tratar de evitar que alguien sienta que pierde un año. Pero efectivamente, yo creo que acá hay valores que son superiores y que son indiscutiblemente superiores. Entonces, la salud de nuestros niños, que además están íntimamente ligados hoy día a la salud de nuestros adultos mayores, sí, que son los más vulnerables, porque los niños pueden pasar esto con un simple resfrío, como algunos dicen, a pesar de que ya tenemos varios niños muertos en este país por la falta de sensibilidad
de las autoridades que han tomado las decisiones, pero ellos pueden volver a casa, ¿no? Y contagiar a personas que sí están en condición de riesgo. Entonces, yo no me imagino a nuestros niños cumpliendo la distancia social dentro de los colegios. No. Todavía creo que estamos a tiempo de empezar a tomar buenas decisiones, pero para eso hay que tenerle menos amor a la plata y más amor a las personas. Me muero de ganas de darte un abrazo, pero ya.